Dios les bendiga, precioso rebaño del Señor. Gracias a nuestro buen Dios y Padre eterno, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y al Espíritu Santo, podemos una vez más comunicarnos a través de este medio y una vez más también me regocijo, me gozo en poder compartir con ustedes la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. Como siempre, ¿verdad? Confiando en nuestro Dios y esperando que Él se agrade y que Él confirme esta palabra en la vida de todos y cada uno de los que participemos escuchándola. Y como siempre, hay buenas noticias en Dios. Dios siempre tiene buenas noticias. Dios siempre quiere nuestro bien. Dios quiere mostrarnos su amor, su fidelidad, su misericordia, su gloria, su poder, su magnificencia, todo, ¿verdad? Y yo espero que estemos listos también nosotros para que podamos ser así grandemente bendecidos por parte de nuestro Dios. Bien, la palabra que hoy te voy a compartir y que te la voy a leer en este momento es en el libro del profeta Malaquías, capítulo 4, versículos 2 y 3. En la versión Reina Valera 60 dice: Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bien, esta palabra también nos fue dada por nuestro Dios a través de la profeta Belén, y sin duda alguna está siendo de grande bendición, ha sido de grande bendición, fue de grande bendición desde el momento en que la recibimos. Y quiero que tú tengas presente que tenemos estas palabras que Dios nos ha dado en una atención muy grande y especial hacia nosotros en casa de bendición. Y si tenemos estas palabras, hay que aprovecharlas, hay que disfrutarlas y hay que oír la voz de nuestro Dios. Bien, en este versículo que acabamos de leer en el verso 2 dice: Mas a vosotros los que teméis mi nombre. En otras versiones dice: pero a ustedes que aman mi nombre. En otras dice: a ustedes que me respetan. Ajá. ¿Y por qué está diciendo eso? Bueno, te voy a leer el versículo anterior para que podamos darnos cuenta. Dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea que está hablando del día que Dios va a actuar, el día que Dios va a hacer juicio. Y lo está comparando, ¿verdad?, como ese horno que se prende y que en ese horno va a ser quemada la estopa. Otras versiones dice la paja. En fin, nos da esa alegoría, y que va a ser totalmente consumada la estopa o la paja o lo que sea, como se lea en la versión que se lea. Y el asunto es que es el día del juicio. O sea, Dios está diciendo que va a haber juicio. ¿Sobre quién? Aquí acabamos de escuchar: sobre todos los soberbios, ¿verdad? Y todos los que hacen ¿qué? Maldad. Viene ese día. En mi apreciación personal, este libro del profeta Malaquías, Dios está tratando claramente con el pueblo de Israel, y también, sin duda alguna, está tratando claramente
concisamente con nosotros. Por eso nos dio esta gloriosa palabra. Y te decía que lo que yo considero y veo en este libro es glorioso. Sin duda alguna para alguien puede ser terrible. Pero aún el hecho de que alguien lo sienta terrible, yo le animo para que considere bien lo que va a escuchar ahorita mismo y lo que va a leer, porque también te invito, te animo, para que leas todo este libro. Son 4 capítulos y los capítulos no son muy largos. Y te ruego también que lo hagas. O aún más, también te ordeno. ¿Pero por qué? Porque quiero que veas la importancia del mensaje de Dios a través del profeta Malaquías, este libro gloriosísimo. Y en resumen, para mí en este libro encuentro, ¿verdad?, la respuesta a tantas preguntas que entre el pueblo de Dios se hace acerca de Dios, acerca de sus mandamientos, acerca de obedecerle y ser fiel, o de no obedecerlo, de ignorarlo, de deshonrarlo, y que parece que todo está bien, que no pasa nada, absolutamente nada, que lo mismo es ser fiel a Dios que ser infiel, que lo mismo es una cosa que otra, pero no. Dios a través de este profeta Malaquías le pone en claro al pueblo de Israel y también nos pone en claro el día de hoy a nosotros, a la iglesia de Dios, a casa de bendición, nos pone en claro que no es igual, que no es lo mismo, que hay una eterna diferencia entre servir a Dios, honrar a Dios, temer el nombre de Dios, reconocer el nombre de Dios y con esos principios vivir, con esos principios moverse, el que ignorarlo, el deshonrarlo, el menospreciarlo. Fíjate, hermano, repito, muchos dicen, ¿qué tiene? Es más, a los malos les va bien, no les pasa nada, logran lo que quieren, entonces, pues más bien hay que portarse mal. Y eso, fíjate bien, que Dios lo sabe. Dios sabe lo que conversamos entre nosotros, cómo lo consideramos a Él. Y no solo cuando conversamos con alguien, cuando también nosotros en lo personal, en lo privado, en lo íntimo, también meditamos. Él sabe lo que estamos pensando. Él conoce todo. Él sabe nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras intenciones, todo. Nuestras fallas, nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, todo sabe Dios. Así es de que Dios lo sabe todo. Pero fíjate bien, aquí hay muchas cosas. Con lo primero que empieza Dios en este libro es que les dice al pueblo de Israel, yo los he amado. Y el pueblo empieza a preguntar, ¿cómo? ¿En qué nos has amado? ¿Cómo que nos has amado? Como si no se dieran cuenta, como si no pudieran ver por qué existen, por qué viven, por qué no han sido consumidos, por qué no han perecido, por qué no han sido castigados. Porque Dios es fiel y Él nos ama con amor eterno y su amor no se agota. Y es por eso, por ese amor que Dios nos da la vida y nos da la oportunidad de volvernos a Él y de ponernos a cuentas. Pero el Señor les responde, déjame decirte, Él les dice, sí los amé, porque ustedes son hijos de Jacob. Y acuérdense que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, y aún los privó de sus tierras. Y aún, ¿verdad?, que los de Esaú dijeron, no le hace, hemos sido consumidos, quebramos, estamos pereciendo, pero vamos a levantarnos, vamos a reedificar. Y Dios dijo, sí,
Ustedes reedifican, pero yo les voy a destruir para que su condición sea de miseria, de pobreza, etcétera. Todo lo que conlleva eso. Entonces, ¿no era amor el que les tenía Dios al pueblo de Israel? Claro que sí. Ajá. Y habla también a los sacerdotes y los hace responsables de su trabajo, de su ministerio, como hoy en día también. Todos los que tenemos un llamado de parte de Dios, tenemos un ministerio, sea lo que sea, también Dios sabe qué ministerio nos dio, Dios sabe qué ministerio tenemos que desarrollar y cómo lo estamos haciendo. Y los sacerdotes dijeron, cómo que te hemos deshonrado? Ellos, el Señor les dice, menospreciaron la mesa de Jehová, menospreciaron el altar, deshonraron. Pero ¿cómo? ¿Cuándo hemos hecho esto? Pues dice Dios, ofrecen pan inmundo, ofrecen animales, defectuosos, dañados, y ustedes como si no pasara nada, y ustedes son los que deben de enseñarle al pueblo cómo honrar, cómo servir a Dios, recordarle su palabra, sus mandamientos. Y es por eso que los que traían sacrificio, en lugar de traer el mejor animal, el mejor presente para Dios, se ponían a buscar y escogían el que estaba ciego, el que estaba cojo, ese tipo de animales, el que estaba herido, etcétera, el que tenía fallas, errores. Y Dios les dijo, llévenselo a su príncipe, a ver si se los acepta, a ver si los felicita, a ver si se agrada con ese regalo. Ustedes han menospreciado y han envilecido y me han deshonrado, y han deshonrado mi nombre. Amén. Oh, qué cosas tan tremendas. Y más otros tipos de preguntas que también el mismo pueblo hace, porque Dios les dice que si el hombre va a robar a Dios, otras versiones dice defraudará el pueblo a Dios, y en esa versión dice ustedes todos me han defraudado. O en la versión tal vez que más usamos nosotros o conocemos, sí, ustedes todos me han robado, pero ¿cómo? ¿De qué te hemos robado? Y entonces les dice Dios, porque no me han pagado los diezmos, no han traído los diezmos y las ofrendas que deben ser, no los han traído al alfolí, no los han puesto ahí en el cofre, en el lugar indicado, para que haya alimento en mi casa, y verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo qué bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé al devorador y quitaré toda plaga, y su trabajo, su campo, sus cosechas van a ser tan grandes, tan gloriosas, que la gente se va a sorprender y la gente se va a maravillar y va a decir, ustedes son benditos y ustedes son tierra deseable, una tierra muy especial. Aleluya. Y aún para esto Dios, en su grande amor, en su misericordia, en su paciencia, dice, pruébenme, hagan una prueba, traigan los diezmos al alfolí, pruébenme, hagan una prueba para que se den cuenta que sí están haciendo eso y van a notar la diferencia al recibir bendición hasta que sobreabunde. Aleluya. Amén. Y amado hermano, esto es glorioso. En el capítulo 3, al final, o sea, antes de estos versículos que te acabo de compartir, habla y dice de la diferencia del que sirve y teme y ama a Dios, ¿verdad? Con el que no ama a Dios, con el que no es fiel, con el que no agrada a Dios. Porque se preguntaban también y decían, ¿qué provecho tiene que temamos a Dios, que guardemos sus mandamientos? ¿En qué nos aprovecha? ¿Cuál es el beneficio que tenemos? Sin duda alguna, pues creo que lamentablemente estaban muy errados, ¿verdad? Porque hay una eterna diferencia. ¿Y por qué la llamo eterna? Porque de ello depende aún la comunión
y el que se realice la salvación de Dios en nuestra vida, de que vayamos a la eternidad con Dios o al lago de fuego que está preparado para quién, para Satanás y sus ángeles, y donde Dios no quiere que vayamos, aleluya, sino que estemos con Él. Y precisamente, ¿verdad? Esto es muy importante. Por eso te he invitado y animado u ordenado que leas todo este libro tan maravilloso, tan glorioso, porque aún también el pueblo, ¿verdad? Cuando Dios le dijo, vuélvanse a mí, y ellos respondieron, ¿cómo, cómo? ¿Que nos volvamos a ti? Pues si nunca nos hemos ido. Oh, aleluya. ¿Qué quiere decir? Claro, físicamente, sin duda alguna, no se fueron, no cambiaron de territorio. Es más, quiero decirte que llevaban ofrendas. Sí, pero ya te dije con qué características eran las ofrendas que presentaban. No era lo primero y lo mejor, era lo peor que tenían y eso le presentaban a Dios. Y eso sí, aún también tú vas a leer en este libro cómo dice que estaban en el altar llorando, porque Dios, pues en un momento, ¿verdad? Al mostrar su indignación, no les respondía. No les respondía, no tomaba sus ofrendas. Les dijo, no, 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 yo no tomo sus ofrendas, yo no las recibo. Y ellos ahí en el altar llorando, porque Dios no estaba aceptando sus ofrendas. Y ellos sabían que si Dios no aceptaba sus ofrendas, entonces no lo estaban agradando y que no iban a contar con las bendiciones que debería de traer el hecho de honrar a Dios, de adorar a Dios, de presentar ofrenda, de hacer sacrificio para honrarlo, pero tiene que ser con sinceridad, de todo corazón, sin escatimar, sin tratar de engañar, sin defraudar a Dios. Él es el único y solo Dios verdadero, el autor de la vida, el creador y dueño de todo el universo, y que te ama a ti, sí, a ti que me escuchas, Él te ama a ti, me ama a mí. Nos ha amado grande y gloriosamente y ha mostrado cómo nos ha amado, cómo ha manifestado su amor. Hay muchas pruebas, evidencias, testimonios, bendiciones en donde nos damos cuenta que es la bendición de Dios, que no es nuestra fuerza, nuestro entendimiento, no es que una persona nos quiso bendecir, no es que un hermano nos quiso bendecir, no, es que Dios obró gloriosamente y nos ha bendecido. Y sin duda alguna con esto también, ¿verdad? Yo me doy cuenta que su condición pues era muy triste y muy lamentable porque ni siquiera se daban cuenta que estaban alejados de Dios al estar aún allí, al ir al templo y presentar los sacrificios. Hay que pensarle, ¿verdad, hermano? Hay que considerar. Sí, porque aún nuestra adoración a Dios en un momento se puede volver un mecanismo, una rutina. Oh, aleluya. Y hacemos las cosas mecánicamente, o vamos por ir, o hacemos por hacer. Pero quiero decirte y recordarte, porque aún tú lo sabes, yo estoy consciente que tú lo sabes, que para servir a Dios se necesita ser de corazón, con libertad, con alegría, espontáneamente, sin límite. Aleluya. Sabiendo quién es Él, sabiendo cómo es Él, sabiendo que lo queremos agradar a Él, sabiendo que al hacerlo así como Él quiere, se cumple la palabra que dice, Dios honra, al que lo honra. Si nosotros honramos a Dios, Dios nos va a honrar grandemente. Así es de que, amado hermano, consideremos nuestra situación. ¿Tú crees que consideres o consideras que tú tienes que volverte a Dios? Yo tengo que considerar eso. Si Dios me está diciendo, vuélvete a mí, yo tengo que considerarlo. Si Dios te está diciendo a ti, vuélvete a mí, vuélvete a mí, hay que considerar por qué. Tenemos que considerar, hermanos, toda nuestra vida, toda nuestra actitud. Tenemos que ver nuestros actos, si agradan o no agradan a Dios, cómo los estamos realizando. Oh, aleluya. Porque nuestra comunión con Dios es lo principal, es lo más importante,
Es lo que te he estado mencionando y vuelvo a hacerlo porque sí, esto tiene que estar bien claro, no solo en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, que Dios y su iglesia y su pueblo y sus mandamientos y todo no es religión, es un estilo, una forma de vida y que nosotros necesitamos saberla porque Dios quiere que tengamos esa vida gloriosa, exitosa, maravillosa en todas las áreas de nuestra vida, en todo, espiritual, emocional, económico, de salud física, de todo, de empleo, de trabajo, de contar y de tener todos los bienes que se requieren y más. Aleluya. Y como te he dicho, eso aún es una añadidura, es un boom, es un extra, porque lo principal es la salvación de nuestra alma y lo principal es que amamos a Dios. ¿O por qué amas tú a Dios? ¿Por qué amo yo a Dios? ¿Por lo que me da? ¿O porque es Dios? Y porque estoy cierto de la salvación de mi alma y que sé que esa obra nadie la va a poder hacer sino solo Él, nadie la puede hacer. Y que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que soy hecho su hijo y que tengo acceso a todas sus cosas. Aleluya. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por pasatiempo? ¿Por probar nada más de pedirle que Él nos dé todo lo que necesitamos en esta vida? No, ese es un error. Hay que buscar a Dios de corazón como lo que Él es. ¿Y sabes qué es lo que sucede en eso? Es que nosotros estamos dándole libertad, que Él actúe, que Él actúe, que Él haga su obra, que Él se manifieste, que se cumpla su palabra, que recibamos sus promesas, que sus bendiciones nos alcancen. Ajá. Entonces, ¿va a haber un día de juicio? Sí. Ahora tú podemos pensar, no, va a ser pues, el día de juicio final. Sí, sin duda alguna. Ajá. Pero Dios hace juicio en muchas formas y también en cualquier momento lo puede hacer y sobre quien sea. Y quiero recordarte que lo que aquí está, esto, la palabra de Dios, el profeta Malaquías, ¿a quién está hablando? ¿Está hablando a la gente que no conocía a Dios? No, está hablando a la gente que conocía a Dios, está hablando al que era el pueblo de Dios, con los cuales Dios había tratado y a los cuales Dios se había manifestado y que con sus antepasados hizo un pacto y todo. Aleluya. Viene el día del juicio y no es lo mismo servir y no servir a Dios. Guardar o no guardar sus mandamientos no es lo mismo. Hay una eterna diferencia. Y no es esperar hasta el juicio final o el día que Dios haga juicio sobre ti, sobre mí, sobre cualquier persona. No. En cualquier momento puede ser. Y la diferencia se nota, la diferencia no solo se nota, la diferencia uno mismo la siente. No es que alguien o yo como pastor te diga, no, tú esto, aquello, no, tú lo sientes, tú lo vas a sentir. Aleluya. Algo importante que dice aquí es, creo que es lo último que yo voy a tocar ahora, es que mira, cuando el profeta Malaquías estuvo hablando con el pueblo de Israel y le estuvo diciendo lo que Dios decía, lo que Dios oía y cómo Dios iba a actuar y que confirmaba diciendo, yo Jehová Dios Todopoderoso, se los digo y lo voy a cumplir, es que vamos a encontrar aquí en este libro algo gloriosísimo, que aquellos que se dieron cuenta que el mensaje de Dios a través del profeta Malaquías era real, era verdadero y que ellos temían a Dios y que ellos sí se estaban dando cuenta de la situación mala, equivocada en forma general del pueblo, dice que los que temen a Dios, que los que temían a Dios empezaron a conversar entre ellos y sin duda alguna empezaron a decir, sí hermano, es verdad. Ajá, hay que ser fieles a Dios. Acuérdate cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha guardado. Acuérdate cómo Dios trajo a nuestros antepasados a esta tierra que fluye leche y miel. Acuérdate cómo nos ha sacado adelante, cómo nos ha llevado adelante, cómo fuimos llevados a cautiverio, pero Dios nos regresó y aquí estamos otra vez, etcétera. Y todos los milagros que Dios ha hecho y que ellos temían a Dios. ¿Y sabes qué dice este hermoso libro? Que Dios que los escuchó y aún pidió
que se escribiera un libro y que en ese libro se escribiera el nombre de todos aquellos que temían a su nombre en ese momento. Dios necesitaría que se escribiera el libro porque no se iba a acordar de quiénes eran o quiénes son los que le temen. Sin duda alguna que no, hermano. Pero eso de tener escrito el libro es un testimonio en los cielos y en la tierra también, para que se acuerde. Ese es un registro que se diga tal día, tú fulano, tú perengano, tú mengano, tú hermana, etcétera, hiciste esto, aquello, lo otro, Dios, y ahí está un testimonio de temerle. Y dijo, y ustedes van a ser mi especial tesoro, como en otras palabras se le llama el remanente de Dios, los fieles, los que se cuidan, se guardan y aman a Dios y temen su nombre y honran su nombre. Y dice que les va a dar bendiciones grandes y gloriosas. Y aquí lo confirma. Dice capítulo 4, verso 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, aleluya, no solo por decir, yo soy hijo de Dios, Jesucristo, Yahvé, no, es que realmente se le teme su nombre. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá que el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Quiero recordarte y quiero decirte que Jesucristo, Él es el sol de justicia, y Jesucristo, aleluya, tú sabes de Él, aleluya, y te invito a que recuerdes todo lo que ha hecho Jesucristo por ti, lo que Él dijo en su palabra y las promesas que tiene. Él es el sol de justicia. Amén. O sea, para nosotros no tenemos que temer si estamos bien con Dios. Y luego fíjate lo que dice, aleluya, que saltaremos aún como los carneros, como los becerros cuando son sacados del corral y que sienten libertad y dan unos saltos impresionantes y con mucha fuerza. Y así cuando nosotros, creo yo, que recibimos cada bendición de Dios, que Dios nos favorece, que Dios obra grandemente en nuestra vida, nos da salvación. Yo creo que eso es lo que sentimos y hay que manifestarlo para honra y gloria de su nombre. Y otra cosa, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Para que siempre que nos andamos preguntando y qué va a pasar y los malos cómo hacen y cómo están, si somos fieles a Dios vamos a tener esta dicha, esta bendición. Lo que dice en el verso 3, y quiero decirte lo siguiente en el verso 4:4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Acuérdense, y aquí está otra vez lo importante, desde cuándo les dio esa palabra, desde allá en el Horeb. Ahora estábamos cientos de años, miles de años después. Esto es lo que estamos ahora leyendo, pero Dios les está diciendo, acuérdense, yo les di mandatos, instrucciones, y así tienen que hacer, así debe ser, para que les vaya bien, para que tengan éxito, para que triunfen, para que verdaderamente se den cuenta que son mis hijos y que eso es lo mejor y que nadie les puede dar una mejor forma de vida, nadie les puede hacer justicia, nadie les puede dar una buena guianza, un buen consejo, sino solo yo. Por eso tienen mi palabra y eso es también, hermano, para nosotros hoy en día. Qué glorioso, qué maravilloso, así lo considero yo. Y te recuerdo, tú vas a completar esto más gloriosamente si lees este libro. Lo lees, lo meditas, lo consideras. Que nuestro buen Dios confirme esta palabra, que su Santo Espíritu nos haga ese grande favor, nos dé esa grande bendición de confirmar esta palabra en nuestra vida. Y cuando tú leas el libro, aún vas a decir, no, y el pastor lo mencionó esto y él no dijo esta otra cosa. Pues qué glorioso, porque todavía hay mucho más. Y que Dios y que el Espíritu Santo te enseñe y te revele lo más glorioso y lo particular que necesitas hacer
¿Para qué, hermanos? Para que tiremos, desechemos lo malo, lo que no conviene, lo que no debemos hacer y hagamos lo bueno para ser benditos de Jehová y ser tierra deseable. Aleluya. Bendito eres. A Dios sea la honra y la gloria, y sus bendiciones sean sobre ti, sobre cada uno de nosotros. Aleluya. Amén. Recibe esta gloriosa bendición. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y que estemos viviendo bien y en paz y vayamos adelante, hermanos. Y Dios nos saque con victoria en todo esto. Estamos en Dios, creemos en Dios, esperamos en Dios. Amén.